Las novedades de la serie de Harry Potter de HBO no paran. Es verdad que en el canal ya analizamos muy a fondo el teaser trailer de la serie, donde encontramos muchísimos detalles escondidos. Pero por si eso no fuera suficiente, la página y las redes oficiales de Harry Potter también publicaron algunas fotografías extra, de escenas que no están en el teaser, pero que están llenas de todavía más detalles. Así que no voy a perder tiempo hablando, vamos a analizarlas. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir todavía más detalles escondidos en las fotografías de la serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Pero antes de comenzar les tengo que contar sobre una promo muy especial que tenemos en el canal y que seguro les va a encantar. Para todos los seguidores de la Aquelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel, usando el enlace que les dejo en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. La página oficial y las redes de Harry Potter publicaron algunas fotografías adicionales al teaser de la serie de HBO, donde podemos ver escenas que no salieron en el tráiler y que nos están revelando detalles muy interesantes. Por ejemplo, esta fotografía de Vernon y Petunia Dursley. Es verdad que en el teaser nos mostraron cómo se verán ellos en la serie. El tráiler abre con Vernon Dursley leyendo un periódico, y también pudimos ver a Petunia cortándole el pelo a Harry Potter. Una escena del libro que jamás llegó a la película, así que nos pudimos dar una idea de cómo ellos lucirían en la serie. Pero lo que sí nos mostraron fue una de las escenas más importantes de ellos, cuando descubren que a su sobrino Harry Potter le había llegado su carta de Hogwarts. En el tráiler sí vemos a Harry Potter encontrando su carta en la puerta, pero en esta fotografía exclusiva ahora podemos ver la reacción de los Dursley, principalmente de Petunia, que tiene una cara entre susto y preocupación. Esto tal vez no será tan evidente en la primera temporada, pero tanto Vernon como Petunia sabían exactamente lo que significaba esa carta que le acababa de llegar a Harry Potter. Después de todo, a Lily, la hermana de Petunia, le había llegado esta misma carta a los 11 años. Y durante toda su infancia, Petunia deseó que le hubiera llegado a ella, porque quería formar parte del mundo mágico como su hermana, pero como Dumbledore le negó ir a Hogwarts y Petunia nunca pudo ser parte de este mundo, ella empezó a resentirlo. Y cuando se vio obligada a cuidar de su sobrino, ella y Vernon prometieron mantenerse completamente alejados de este mundo. Por cierto, tengo un video explicando toda la historia de los Dursley, se los dejo por aquí y en la descripción. En la película parecería que todos los Dursley estaban al tanto del mundo mágico, ya que cuando Vernon le quita la carta a Harry, incluso Dudley parece saber lo que significaba. Sin embargo, en el libro Vernon no deja que Dudley vea la carta, porque él no sabía nada del mundo mágico, ya que sus padres intentaban alejarlo lo más posible de ese mundo, principalmente porque temían que le pasara algo a su hijo. Vernon solamente le enseña la carta a Petunia, quien casi se desmaya, un sentimiento que se ve muy reflejado en esta foto. Ambos se quedan por un momento viendo la carta, olvidando que Harry y Dudley estaban ahí, y en solo una imagen ya estamos viendo cómo esta serie será muy fiel a cómo sucede esta escena en el libro, con Petunia tan preocupada que casi se desmaya, y Vernon detrás, mirando a su esposa con cara de preocupación, entendiendo que ya no será tan fácil alejarse del mundo mágico, al que tanto odian y sobre todo temen. También encontré un detalle muy curioso en esta foto. Se nota que a propósito no se están escondiendo el nuevo escudo de Hogwarts, el que tiene las 4 mascotas y la letra H, el que se encontraba al reverso del sobre y que se describe así en el libro. Con las manos temblorosas, Harry le dio la vuelta al sobre y vio un sello de lacre púrpura con un escudo de armas, un león, un águila, un tejón y una serpiente que rodeaban una gran letra H. Pero a pesar de que no lo hemos visto, yo creo que este sobre, además de tener el escudo de armas con las mascotas correctas, sí tendrá ahora un sello púrpura y no escarlata como en las películas, porque en todo Hogwarts, sobre todo en los uniformes, estamos viendo este color por todos lados.
ya que es el que representa a Hogwarts en los libros, algo que sí están respetando en la serie. En el teaser también vemos a Harry Potter siendo perseguido por Dudley y su pandilla, dentro de su escuela Muggle. Pero creo que lo que sucede en esta fotografía que nos compartieron, no lo vemos en el tráiler porque sería un spoiler muy grande de una de las primeras señales de magia que Harry presenta en los libros. En el análisis del teaser ya habíamos visto que Petunia le está cortando el pelo a Harry Potter porque él siempre regresaba de la peluquería como si no hubiera ido. Y que al día siguiente de que Petunia le dejara el cabello casi al rape, el cabello de Harry estaba igual que antes del corte. Esta es una de las primeras señales de magia que Harry muestra sin saberlo. Aparte de ese incidente, que por cierto le ganó un castigo de una semana dentro de su alacena debajo de las escaleras, en otra ocasión Petunia intentó meterlo en un suéter horrible y viejo de Dudley, marrón con pompones naranjas, pero cuando más intentaba pasárselo por la cabeza, más pequeño se volvía. Pero sin duda, el incidente que más le trajo problemas a Harry fue un día en la escuela después de que la pandilla de Dudley lo persiguiera, como de costumbre, cuando de repente apareció en el techo de la cocina del colegio, para sorpresa tanto de Harry como de los demás. Los Dursley recibieron una carta amenazadora de la directora, diciendo que Harry estaba trepando por los edificios del colegio, pero en realidad lo único que intentaba hacer Harry era saltar los enormes cubos de basura que estaban detrás de la puerta de la cocina. Harry no podía explicar qué había pasado, pero suponía que el viento lo había levantado en medio de su salto. Él no lo sabía en ese momento, pero acababa de aparecerse sin querer en el techo. Yo creo que esta es la escena que estamos viendo en esta foto, con Dudley y sus amigos muy sorprendidos, al ver a Harry de repente en el techo de la escuela, sin entender nada de lo que estaba pasando. Una escena que en lo personal siempre había querido ver adaptada. En el teaser también vemos a Harry y a Hagrid en el metro de Londres, pero esta imagen nos confirma que no solamente tendremos escenas de ellos dentro del vagón, sino también en las estaciones subterráneas. Algo que también vemos en el libro, donde Hagrid no entendía muy bien nada del mundo Muggle, y le dio dinero Muggle a Harry para que comprara los billetes, e incluso se quedó atascado en el torniquete de entrada al metro. Creo que vamos a ver escenas muy graciosas de Hagrid intentando adaptarse al mundo Muggle, llevándose miradas muy curiosas de todos alrededor, tal y como sucede en el libro. Ahora sabemos que Harry y Hagrid se dirigían al caldero chorreante, y de ahí al callejón Diagon a comprar los útiles escolares, pero no nos muestran ninguno de estos lugares en el teaser. En esa fotografía podemos asumir que Harry acababa de entrar al callejón Diagon, porque lleva la misma ropa que tenía en el metro cuando estaba con Hagrid, y también por su cara de asombro y felicidad, al ver por primera vez cómo lucía el mundo mágico, una escena que seguro nos sacará más de una lágrima en la serie. Yo pensaba que el primer vistazo al callejón Diagon lo estaban guardando para una fecha especial, como el 31 de julio o el 1 de septiembre, pero no. Escuchen, esto no se había revelado ni en el teaser ni en las fotografías adicionales, pero de la nada la página y las redes oficiales de Harry Potter sacaron un nuevo tráiler, pero ahora de un documental del detrás de cámaras de la serie, titulado En busca de Harry, el arte detrás de la magia, que por cierto sale mañana 5 de abril en HBO Max, así que estén muy pendientes del canal, porque tendremos mucho análisis de todo lo que se revele ahí. Pues resulta que en este tráiler pudimos ver el primer vistazo al callejón Diagon en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Es verdad que vemos muy pocas tiendas, pero con solo mirar una creo que podemos entender perfectamente la cara de asombro que tenía Harry en esta escena, porque todo se ve increíble. Podemos ver una tienda de plantas mágicas muy bonita e impresionante, pero la tienda que será más importante en la serie será la de junto, donde se ven algunas lechuzas y búhos dibujados en la fachada, y varias jaulas en el exterior. Casi no se alcanza a ver, pero por el rótulo podemos saber que se trata del Emporio de la Lechuza, o Emporio del Búho, dependiendo de la traducción, donde Hagrid le compra a Harry su lechuza Hedwig como regalo de cumpleaños. También vemos otra tienda bastante importante. Aquí puede que me equivoque, pero como a través de la ventana se ven estantes llenos de libros, creo que podría tratarse de Flourish y Blotts.
que ahora estaría adornada con muchas páginas de libros moviéndose en el techo de la entrada. Esta tienda será más importante en la cámara secreta, porque ahí es donde Harry Potter conoce a Gilderoy Lockhart. Pero en el primer libro también entran ahí a comprar los libros de Harry, por lo que también tendríamos que verla desde la primera temporada. En el teaser vemos a Harry Potter solito en la estación de King's Cross, y lo vemos correr hacia la barrera entre los andenes 9 y 10. Pero no lo vemos dentro del andén 9 3/4, pues en esta fotografía ya por fin lo podemos ver después de cruzar la barrera, con la ropa grande y vieja de Dudley, su mochila que también probablemente llevaba a su escuela Muggle, y con su lechuza Hedwig, la que Hagrid le compró en el Emporio de la Lechuza. De nuevo podemos notar su cara de felicidad y asombro al ver por primera vez el andén y el expreso de Hogwarts. En el teaser tampoco nos revelan mucho del interior del andén 9 3/4, pero en el tráiler del detrás de cámaras sí podemos ver un mejor primer vistazo del interior, que también es bastante impresionante y muy diferente. Podemos ver del lado izquierdo un módulo de artículos de objetos perdidos, algo que tiene sentido que esté ahí, porque cada año este andén termina en caos, con tantos alumnos intentando subir con sus baúles, mascotas y demás útiles escolares, y además tratando de despedirse de sus familias al mismo tiempo. Y del lado derecho también podemos ver un café, donde vendían fruta y otras bebidas. Básicamente algo para desayunar antes de que los alumnos tomaran el tren a las 11 de la mañana. No sé ustedes, pero yo definitivamente intentaría llegar temprano para tomarme un café ahí, porque se ve como un lugar muy acogedor y agradable. También podemos ver este rótulo del andén, que cambió de color con respecto al de las películas, y Mondo Mago, los encargados ahora del diseño gráfico de la serie, nos compartieron un dibujo de cómo se verá ahora el rótulo principal del andén 9 3/4, que yo creo que seguramente se verá arriba del expreso de Hogwarts. Todavía no hemos visto todo el interior del andén, pero solamente con esto que hemos visto, yo por lo menos puedo notar que se verá más vivo que nunca, y eso me encanta. También publicaron una fotografía del expreso de Hogwarts llegando a la estación de Hogsmeade. Esto ya lo habíamos visto en el teaser, pero ahora se puede apreciar con mejor calidad, y la luz ya no tapa el nombre del expreso de Hogwarts, que está arriba del número, que cambió de 5972 en las películas a 5977 en la serie. Otra diferencia con el expreso de Hogwarts de las películas es que arriba del nombre ya no tiene el escudo de Hogwarts. Simplemente aparece el nombre, Expreso de Hogwarts. Eso o nos quisieron esconder el escudo. Y aquí también se puede notar que Hagrid lleva un sombrero para el frío. Ahora sí, entramos a Hogwarts. Y además de ver el vestíbulo a través del cual se accede al gran comedor en el teaser, que fue nuestro primer vistazo al castillo, también nos dieron esta fotografía de Albus Dumbledore en ese mismo vestíbulo. Y esta es una imagen mucho más icónica del Dumbledore que todos conocemos y amamos, con sus lentes de media luna, su barba larga y blanca, y su túnica larga con capa de color púrpura que barría el suelo, tal como se describe en el libro. No podemos ver sus zapatos, pero estoy segurísima de que llevaba sus botas de tacón alto con hebilla, el complemento perfecto de este atuendo. En fotografías filtradas ya lo habíamos visto con un look bastante parecido, con lo que creo que es un chaleco con botones de colores, solamente que con otra túnica. Además lleva una curiosa cadena dorada. Si nos vamos al libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal, ahí se menciona que Dumbledore saca del bolsillo un reloj de oro muy raro, que tenía 12 manecillas pero ningún número, y pequeños planetas se movían por el perímetro del círculo. Yo creo que esa cadena que vemos en el chaleco podría ser precisamente este reloj descrito en el libro, porque es un detalle icónico que en las películas nos perdimos. En esta fotografía lleva tanto un sombrero como una túnica de gala en tonos púrpura, y probablemente con detalles en verde, de terciopelo y muy elegante. Esto me hace pensar que este atuendo es el que llevará en ocasiones muy especiales, como lo era el banquete de bienvenida. Pero en escenas más casuales seguramente llevará una túnica más parecida a la que vimos en las fotografías filtradas. También pudimos ver el interior de otras 2 aulas de Hogwarts.
En el teaser ya habíamos visto cómo lucirá el aula de la clase de Historia de la Magia, con la cabeza del profesor fantasma Cuthbert Beans asomándose por ahí. Pues ahora, en estas fotografías, tuvimos un primer vistazo a lo que parecen ser las aulas de pociones y transformaciones. En esta imagen no se nota mucho porque el enfoque principal es Draco Malfoy. Solo alcanzamos a ver unos libros, calderos y lámparas. Pero en el tráiler del detrás de cámaras por fin pudimos ver un primer vistazo mucho más amplio al aula de pociones, con las mesas repletas de calderos, lámparas, instrumentos, ingredientes para pociones y libros. Los estantes también están llenos de ingredientes para pociones hasta el techo, y todo parece estar iluminado solamente por estas lamparitas y por velas. Un ambiente muy de las mazmorras. Por cierto, la iluminación final será más parecida a la fotografía de Draco, porque el otro vistazo es un detrás de cámaras, no el producto final. La otra aula que vemos yo creo que podría ser la de transformaciones, porque al fondo puedo notar el póster de un gato que parece estar transformándose en algo. No sé en qué, pero en otra cosa. Pero podría equivocarme de clase para que lo tomen en cuenta. Aquí vemos a Hermione Granger al frente de la clase, por supuesto. Detrás de ella está Lavender Brown. Y más atrás vemos a Ron Weasley y Harry Potter. También podemos notar que tienen unos atriles muy elegantes para poner sus libros, y que están escribiendo con tinta y plumas. Afortunadamente, en el tráiler del detrás de cámaras también pudimos ver un poquito más de esta clase, donde se alcanza a ver un estuche como de piel muy bonito, que estaba usando Hermione para guardar sus plumas y lápices. Los veremos usar tanto plumas mágicas como lápices muggles. Algo que me llamó mucho la atención. Ya quiero ver si todos tenían lápices o si es algo que solamente usaban los nacidos de muggles y los mestizos. Un detalle muy interesante. Y también vemos el póster de una mantis transformándose en algo. Igual no sé muy bien en qué, pero en otra cosa. Así que yo creo que sí podría ser el aula de transformaciones. Pero definitivamente lo que más me llamó la atención fueron las varitas de Hermione Granger, Neville Longbottom y Parvati Patil. En el teaser ya habíamos visto que iban a ser más naturales, más sencillas, y que la mayor diferencia estaría en los diseños del mango y en los colores de la madera. Pues ahora también estamos viendo que habrá varitas que parecen más ramas de árbol que varitas, reflejando todavía más este aspecto natural que tienen muchos objetos en la serie, como las varitas de Parvati y Neville, el nuevo escudo de la escuela con raíces y ramas, o incluso estas columnas de Hogwarts que parecen árboles. Incluso la varita de Hermione se ve como una versión más sencilla de la que todos conocemos, más natural y menos recargada, pero conservando la rama que la rodea en la original. La de Parvati tiene una curva natural muy interesante, y la de Neville definitivamente sí parece una rama. Me pregunto si de cerca se verá un poco más desgastada que las varitas de sus compañeros, ya que sabemos que era la varita vieja de su padre, Frank. Ya lo mencioné en el análisis del teaser. Pero todo este uso de elementos mucho más naturales me tiene muy intrigada, porque yo creo que todo esto está ligado a la magia antigua. Después de todo, es la magia que conjuró Lily Evans para proteger a su hijo Harry Potter, lo más importante de toda la trama de la saga. Y como se dice que Hogwarts fue construido con magia antigua, un tipo de magia que está más ligada a los sentimientos y a la naturaleza, yo creo que por eso estamos viendo todos estos elementos mucho más naturales. Algo muy interesante. Puede que sea dentro de esta misma clase o no, pero también vemos a la profesora Minerva McGonagall con un libro y una pluma. Lleva el cabello recogido como en los libros, y como ya habíamos analizado en el teaser, tiene unas canas que no tenía la McGonagall de los libros, ya sea para que luzca más mayor, o como me gusta pensar a mí, para que tenga los mismos colores que su forma de animago, un gato atigrado. Los lentes también varían un poco a su versión de los libros, ya que aquí son más de media luna, mientras que en los libros usaba unos de montura cuadrada. Lo que sí podemos ver es que lleva una túnica con su patrón favorito, el tartán, también conocido como cuadros escoceses, un patrón que también aparece ahora en el uniforme de las chicas. Esto refleja muy bien que Hogwarts estaba ubicado en Escocia, cosa que me encanta. En este caso, McGonagall lleva un tartán en tonos púrpura y verde.
al igual que la túnica de gala de Dumbledore, algo que se me hizo muy curioso, porque en Pottermore se publicó un artículo sobre la ropa mágica, donde se menciona que las brujas y magos se reconocen entre sí en el mundo Muggle usando ropa en púrpura o verde, muchas veces en combinación. Y ver este detalle reflejado en la serie me encanta, porque se nota que por fin están haciendo mucha investigación. Ahora, a un profesor que no vemos en su clase, sino en una ubicación bastante misteriosa, es a Severus Snape. Y este atuendo definitivamente levantó muchas dudas, sobre todo por este cierre o cremallera. Pero para poder analizar este curioso atuendo, primero tenemos que entender cuándo sucede esta escena. Esta no va a ser la ropa normal de Severus Snape. Normalmente lo vamos a ver con túnicas más parecidas a la de esta otra escena, que son más clásicas y con botones. Si se acuerdan, en el análisis del teaser pudimos ver que en la escena del partido de Quidditch de Gryffindor contra Hufflepuff, se alcanza a ver en el fondo a Snape entrando al campo. Lo vemos con su escoba y su silbato de árbitro. Esto es porque durante el partido de Gryffindor contra Slytherin, después de que Quirrell intentara hechizar la escoba de Harry Potter para matarlo, Snape se convierte en el árbitro del siguiente partido para vigilar más de cerca a Harry Potter y protegerlo. Aunque Harry pensaba que lo quería matar, pero bueno. En esta fotografía, Snape lleva puesto su uniforme de árbitro. En el libro no se describe exactamente qué llevaba, pero como sí se menciona que se veía más enojado que de costumbre, no me extrañaría que estuviera furioso porque Dumbledore lo había obligado a usar algo más deportivo, muy alejado de lo que solía usar. Probablemente lo único que Snape pudo negociar con Dumbledore fue usar, sí, un atuendo de Quidditch, pero negro, ya que jamás usaría algo colorido. Y si se fijan en estas fotografías filtradas de Madame Hooch, lo más probable es que lo que está usando sea lo normal para arbitrar los partidos de Quidditch. Lo que está usando Snape no está tan alejado de eso, ya que sí se ve como ropa deportiva. Pero de nuevo, yo creo que Snape solamente aceptó ser árbitro si Dumbledore lo dejaba usar todo en negro. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Aunque verlo usando lo mismo que Madame Hooch hubiera sido mucho más gracioso. Pero escuchen, lo más importante de esta fotografía es que Snape se ve como un murciélago. Y no sé si se acuerden, pero en los libros, Severus Snape es constantemente comparado con un murciélago. De la misma forma en la que, por ejemplo, Sirius Black era comparado constantemente con un perro, su forma de animago. En Harry Potter y la Piedra Filosofal, Quirrell dice: sí, Severus parecía ser el indicado, ¿no? Fue muy útil tenerlo dando vueltas como un murciélago enorme. En la cámara secreta lo describen así. Mala idea, profesor Lockhart, dijo Snape, deslizándose como un murciélago grande y malévolo. En el Cáliz de Fuego, cuando Harry, Ron y Hermione intentan entender por qué Snape había llegado tan rápido al Bosque Prohibido, Harry dice: no a menos que se convirtiera en murciélago o algo así. Y Ron responde: en él no me extrañaría. En El misterio del príncipe, durante la clase de defensa contra las artes oscuras con Snape, nos dice que el aula estaba más sombría que de costumbre, con las cortinas corridas, y que Snape, que parecía más que nunca un murciélago gigante, pasó entre Harry y Ron. Y en las Reliquias de la Muerte, durante la batalla de Hogwarts, cuando huye volando, lo describen así. Harry sintió un estremecimiento al distinguir a lo lejos una gran figura que parecía un murciélago volando por el oscuro cielo hacia el muro de los jardines. Incluso en la historia del príncipe, Harry piensa que desde niño la ropa de Snape ya le daba ese aspecto de murciélago. El punto es que el aspecto de Snape durante todos los libros nos recuerda a un murciélago, con su túnica negra y larga. Y esta fotografía no es la excepción. Así que, aunque esté vestido como árbitro de Quidditch, en todo momento se respeta que se tenía que ver como un gran murciélago. Tal vez hasta intenten revivir esa teoría vieja de que Snape era un vampiro, que por cierto explico en este video de aquí. Eso sería increíble y muy gracioso. Otra escena que tampoco vimos en el teaser fue al trío de oro caminando por este pasillo exterior del castillo de Hogwarts. Aquí se pueden ver mejor sus túnicas en púrpura.
Escuchen, no sé cuál sea el mejor término para describir este color, púrpura, violeta o morado. Pero lo importante es que este es el color que se usa para representar a Hogwarts en los libros, cuando estamos hablando de toda la escuela y no de las casas. Y vemos que eso se está respetando muy bien en la serie, porque lo estamos viendo en todos lados. En las corbatas de los alumnos antes de ser seleccionados, en los suéteres de los uniformes, en las bufandas, en estas túnicas, básicamente en todo lo que representa a Hogwarts, algo que me encanta. Estas túnicas yo creo que son las de exterior, porque en interiores siempre están usando las negras con la letra H. Pero más importante, en la decoración de la piedra podemos ver un Sneakjet dorado, un pájaro con el cuerpo completamente redondo y un pico muy largo y delgado, con un vuelo extremadamente rápido, que podía cambiar de dirección muy rápidamente gracias a las articulaciones giratorias de sus alas. Por si no lo sabían, este es el pájaro que se atrapaba en los partidos de Quidditch antes de la invención de la Snitch dorada. Les dejaré esta historia completa en el video de aquí, porque es muy interesante. Y yo creo que vamos a estar viendo este tipo de detalles, criaturas mágicas o elementos del mundo mágico escondidos por todo el castillo de Hogwarts. Hay que estar muy pendientes cuando veamos la serie. La última fotografía que nos revelaron fue la de Ron Weasley con cara de pícaro, pero no se dejen distraer por su carisma. Quiero que se fijen en todos los elementos que hay a su alrededor. Aunque estén desenfocados, podemos notar principalmente comida en una mesa, tal vez un queso y algún tipo de mermelada o salsa. Y al fondo una ventana con lo que parecen platos esperando a ser lavados. Este podría ser nuestro primer vistazo a la madriguera en la serie de Harry Potter de HBO. No sería descabellado porque hace poco Katherine Parkinson, la actriz que interpretará a Molly Weasley en la serie, reveló que uno de los momentos que más le gustaron de grabar la serie fue entrar a la casa de su personaje por primera vez, lo que confirmaría que veremos la madriguera desde la primera temporada. Así que esto es lo que podríamos estar viendo en esta foto. Tal vez a Ron recibiendo su carta de Hogwarts y la reacción de su familia. Como les decía, mañana sale en HBO Max un documental del detrás de cámaras, donde seguramente encontraremos todavía más detalles escondidos. Así que estén muy pendientes de los siguientes videos, porque tendremos muchísimo material para analizar. Asegúrense de estar suscritos y con la campanita activada para no perderse de nada. Pero antes de irnos tengo una sorpresa para todos los Ravenclaw. Ya está confirmado que Ravenclaw tendrá sus colores y su mascota correctos en la serie de HBO, porque vemos un banderín de Ravenclaw en el tráiler del detrás de cámaras, con el águila y con el bronce. No más cuervo ni plateado. Por fin Ravenclaw tendrá a su verdadera mascota, el águila, y sus verdaderos colores, el azul y el bronce. Después de tantos años, por fin se hizo justicia para Ravenclaw. Y por lo menos yo no puedo estar más feliz. Por cierto, el equipo que está detrás del diseño gráfico de la serie, Mondo Mago, reveló en Instagram ilustraciones de todos los banderines de las casas. Se los dejo por aquí para que no crean que me olvidé de las otras casas de Hogwarts. La verdad es que todos los banderines lucen increíbles. Por fin justicia para todas las casas. Y mi pregunta para ustedes es ¿qué es lo que más les ha emocionado conocer sobre esta serie? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer más sobre la serie de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.